Si tan solo fuéramos más cuidadosos en escuchar la voz de Dios y ser prestos para obedecerla, nuestra vida sería completamente diferente. Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo esto es que también lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Y seguimos en el segundo libro de Reyes. Vamos a leer el capítulo 5. Es una historia muy interesante del versículo 1 al 14. Así que si tienes tu Biblia a la mano, por favor, ve conmigo y leamos juntos. La palabra de Dios dice así: Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel, lepra. En cierta ocasión, los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Aram le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su enfermedad en la piel. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está usted molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios, y con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Y esto es muy interesante, esta historia que nos está contando, porque en primer lugar Naamán era alguien, vamos a llamarlo un incrédulo, alguien que no era parte de la familia de Dios, no era del pueblo de Israel, era incluso de un pueblo, de un reino vecino que le estaba haciendo guerra a Israel. Y se me hace muy interesante que como esta persona que no tiene nada que ver con Dios es presto a las palabras de una criada israelita que es un anónimo. La Biblia no nos revela de quién es esta persona que le habla del Dios de Israel a Naamán. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces tú y yo que conocemos del Señor, sabes, nuestra tarea es esta: no que nuestro nombre sea glorificado, sino que el nombre del Señor sea glorificado. Así que el primer punto que te quiero dar el día de hoy es que, sabes, no importa quién seas tú, no importa cuál sea tu posición en tu familia, en tu trabajo, en la comunidad donde tú vives, la idea es que tu boca proclame y engrandezca el nombre del Señor, como lo hizo esta muchacha, porque ese es el inicio de algo, una historia muy interesante. Alguien que fue transformado, y alguien que fue transformado empezó por la voz de una persona que es anónimo. Así que el primer punto que te quiero dar el día de hoy es que, sabes, tú y yo tenemos que ser obedientes y hablar de nuestro Dios,
hablar y proclamar el nombre del Señor y hacerlo grande, como lo hizo esta persona. Entonces, ese es el primer punto que te quiero dar. El punto número 2, me voy a enfocar un poco en Naamán. Naamán, vamos a decir que buscaba al Señor para ser sano. Y yo creo que muchas veces nosotros también buscamos al Señor para que ciertas cosas pasen o sucedan en nuestras vidas. Y voy a llamarlo con motivaciones equivocadas, con motivaciones egoístas, con motivaciones que tienen que ver con nosotros mismos. Pero algo muy importante, algo muy interesante es que la transformación o el hecho de acercarnos a Dios no tiene que ver con Dios. No es un genio de la lámpara mágica que nos acercamos a Él para que Él cumpla nuestros deseos, para que Él cumpla lo que nosotros necesitamos. Dios sí está al pendiente de tus necesidades, pero lo que más procura a Dios es tu salvación. Entonces, lo primero que Naamán tenía que experimentar no era ser limpio, no era que su apariencia física o que se le quitara la lepra. Lo primero que Naamán tenía que experimentar era transformación. Y la transformación tenía que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Si tú ves lo que hace la muchacha que es anónimo, es que él habla de parte de Dios y Naamán de alguna manera obedece. Lo importante y lo interesante es que cuando llega con Eliseo es que él está dispuesto a hacer lo que sea para poder ser limpio. Pero Eliseo habla o actúa de una manera muy interesante. Eliseo manda un mensajero, ni siquiera es él, y le pide algo que Naamán no estaba esperando que que Eliseo actuara de esa manera. Completamente distinto. Y sabes, muchas veces pasa eso con Dios, cuando nos acercamos a Dios. Sabes, más allá de que Dios quiera curarte, que Dios quiera bendecirte, que Dios quiera cubrir tu necesidad, lo que Dios busca primeramente en ti es tu transformación. Lo que Dios busca primero en ti es que tú te vuelvas un hijo de Él, porque a eso vino al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo primero que tenía que hacer Naamán era creer en la palabra de Dios y ser obediente a Él. Es lo primero que tenía que hacer Naamán. Entonces, lo que hace Naamán es que refunfuña, lo que hace Naamán es que no, yo pensaba que iba a ser de esta manera, yo pensaba que me iba a bendecir, yo pensaba que iba a actuar, yo pensaba que Dios me iba a conceder, yo pensaba que Dios iba a venir y me iba a hablar audiblemente. Y sabes, tú y yo a veces no somos tan diferentes de Naamán, porque al final del día Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a tu voluntad. Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a tu voluntad. Y esto es algo que tenemos que aprender y hacernos parte de nosotros. Al final del día, Naamán a regañadientes, Naamán, porque ahora otros anónimos, sus criados, las personas que iban con él, le dicen, oye Naamán, si tan solo obedecieras esto que te dice el profeta Eliseo, que si nos vamos a otro punto, la voz del profeta era la voz de Dios. Entonces lo que está diciendo sus criados es, si tan solo obedecieras lo que dice el profeta, lo que dice el Señor, serías sanado. ¿Por qué no pruebas? Y sabes, es algo que yo quiero decirte el día de hoy. Si tan solo tú y yo escucháramos más la voz de Dios, obedeciéramos la voz de Dios en lo mínimo, en lo poco que nos pide, en lo que nada más está en la Biblia,
nuestra vida sería completamente diferente y podríamos experimentar una relación con Dios a otro nivel, ¿sabes? Porque Él lo que Él quiere es tu corazón, lo que Él busca es tu obediencia. Él no busca que hagas grandes cosas, Él busca tu corazón, Él te busca a ti. Y así como a Naamán no le pidió mucho más que creyera en Él, el día de hoy y a través de la Biblia, Dios no pide mucho, Dios pide tu corazón, que creas en Él, que te vuelvas un discípulo de Él, alguien que obedece la palabra de Dios y que también pueda ser como esa criada que le habló del Señor a otros. Entonces, termino con esto. Si tan solo tú y yo fuéramos capaces, pudiéramos estar más atentos a la voz de Dios y obedecer, nuestra vida sería completamente diferente. Lo pudimos ver en la vida de Naamán, pero también lo vemos en los criados que tienen Naamán, porque ellos sin duda alguna empujaron hacia hablar de Dios y de lo que Él hacía. Entonces nuestra tarea también es la misma, que tú y yo podamos ser un canal de bendición para los demás, porque somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos para que podamos tener un oído más entonado con la voz de Dios? Para que podamos tener un corazón que se guíe y que se deje guiar más por la palabra de Dios, y que podamos vivir vidas completamente diferentes y extraordinarias por su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y porque tú nos confrontas a través de ella, Señor. Ayúdanos a amarte más y a llamar más tu palabra, Señor. Escuchar tu voz y poder ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.